Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, ha hecho vibrar el mundo de las telenovelas turcas y sobre todo, el corazón de muchísimos fans, el amor, los rumores y la verdad, todo lo relacionado con Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ya sabéis, estos dos bombones turcos protagonistas de Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos por estos lares, nos regalaron una química que traspasó la pantalla. Y claro, con tanto fuego en la ficción, la gente empezó a preguntarse, ¿es real? ¿Hay algo más que una simple relación laboral? ¿Son novios? ¿Es todo puro chisme? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar esta madeja de rumores, echar un vistazo a la evidencia y, por supuesto, charlar un poco sobre lo que pensamos que podría ser la verdad. Así que preparad vuestras palomitas, vuestras bebidas favoritas y vuestros corazones porque esto se pone interesante. Antes de empezar, no quiero dejar de recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque cada semana estamos hablando de temas igual de interesantes y siempre hay novedades. Así que sin más dilación comencemos. Empecemos por el principio, ¿vale? Kara Sevda fue un exitazo internacional. La historia de Kemal y Nihan con sus amores, sus odios, sus luchas y sus dramas enganchó a millones de personas. Y por supuesto, la química entre Burak y Neslihan fue explosiva. Se miraban con una intensidad, madre mía. Y claro, la prensa y los fans no tardaron en especular. ¿Eran pareja en la vida real? Para entender bien el contexto, recordemos un poco de qué iba Kara Sevda. La trama nos presentaba a Kemal, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan, una chica de alta sociedad con un pasado turbio y un futuro incierto. Su amor se ve constantemente amenazado por las intrigas, los secretos familiares, las diferencias sociales y, por supuesto, el villano de la historia, Emir Kozcuoğlu. La pasión entre Kemal y Nihan era el motor de la serie, y la forma en que Burak y Neslihan interpretaban a estos personajes era simplemente cautivadora. Sus miradas, sus gestos, sus roces, cada escena era un festival de emociones. La serie no solo destacaba por su apasionante historia de amor, sino también por su impecable producción, la belleza de sus escenarios y, por supuesto, el talento de su elenco. La ambientación, la fotografía, la música, todo contribuía a crear una atmósfera envolvente que te atrapaba desde el primer episodio. Kara Sevda no solo nos contaba una historia de amor, sino que también abordaba temas como la lucha de clases, la corrupción, la venganza y la importancia de la familia. Y en medio de todo esto, la química entre Kemal y Nihan era la llama que mantenía viva la esperanza. A ver, hay que ser realistas. El hecho de que dos actores tengan una química increíble en pantalla, no significa necesariamente que estén enamorados fuera de ella. Es parte de su trabajo, de su magia, de su talento para meterse en el papel y hacernos creer en su historia. Pero, la curiosidad mató al gato. Y en este caso, la curiosidad de muchísimos fans. Durante el rodaje de Kara Sevda, se rumoreó mucho sobre una posible relación entre Burak y Neslihan. Se les veía muy cercanos en los sets, compartían fotos y momentos en redes sociales, y la gente empezó a interpretarlo como una confirmación de que sí estaban juntos. Algunos medios incluso se atrevieron a dar por hecho que eran pareja. Y la verdad es que con esa conexión que tenían, no era de extrañar que la gente lo pensara. Recordemos la época en la que Kara Sevda era el boom. Las redes sociales eran el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Los fans ávidos de noticias sobre sus ídolos, seguían cada movimiento de Burak y Neslihan en Instagram, Twitter y otras plataformas. Cualquier foto, cualquier vídeo, cualquier comentario era analizado con lupa, en busca de pistas sobre su relación. Las fotos en el set eran constantes, risas, abrazos, miradas cómplices. Era inevitable que los fans interpretaran estas imágenes como una señal de que algo más estaba sucediendo fuera de la pantalla. Los medios de comunicación, por su parte, se alimentaban de esta especulación, publicando noticias y rumores que solo contribuían a aumentar el interés del público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Burak ni Neslihan salieron públicamente a decir sí, somos novios, o sí, estamos saliendo. Siempre mantuvieron una postura bastante discreta respecto a su vida personal. Y esto, en el mundo del espectáculo, es bastante normal.
A veces los actores prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, para evitar especulaciones o simplemente para proteger su intimidad. La falta de una confirmación oficial siempre alimenta la intriga. En este caso, la discreción de Burak y Neslihan solo sirvió para avivar la llama de los rumores. ¿Por qué no confirmaban su relación? ¿Tenían algo que ocultar? Las preguntas se multiplicaban y las especulaciones se disparaban. Es importante entender que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. La fama conlleva una exposición constante y a veces es necesario poner límites para proteger la vida personal y la salud mental. La decisión de no confirmar o desmentir los rumores puede ser una estrategia para evitar la intromisión mediática y mantener el control sobre su propia imagen. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en ese momento Burak Özçivit ya estaba con otra persona, Fariye Evcen, también actriz y muy conocida en Turquía. De hecho, su relación ya era seria y estaban comprometidos. Y bueno, en este caso, las probabilidades de que hubiera algo entre Burak y Neslihan eran bastante bajas. Por respeto a su prometida, por profesionalidad y por, simplemente, no generar más controversia de la necesaria. La relación de Burak y Fariye era pública y conocida. Ambos eran figuras muy populares en Turquía, y su romance era seguido de cerca por los medios y los fans. El hecho de que Burak estuviera comprometido hacía muy poco probable que existiera una relación sentimental con Neslihan. Mantener la profesionalidad en el trabajo es fundamental, y más aún cuando hay una pareja de por medio. Imaginemos la situación: estar en un rodaje con alguien con quien sientes una fuerte conexión, mientras sabes que tienes una relación estable con otra persona. La tentación podría existir, pero la ética profesional y el respeto a la pareja son factores que juegan un papel fundamental. Neslihan, por su parte, también mantenía una relación estable. Estaba saliendo con Kadir Doğulu, otro actor turco con quien actualmente sigue casada. Así que aunque la química entre Burak y Neslihan fuera innegable, las circunstancias sentimentales de ambos hacían muy difícil que hubiera algo más que una amistad o una relación profesional. La relación de Neslihan con Kadir también era pública y conocida. Ambos eran actores reconocidos y respetados en la industria turca. El hecho de que Neslihan también tuviera pareja hacía aún menos probable que existiera una relación sentimental con Burak. En este caso, la fidelidad y el respeto a la pareja eran valores importantes, y difícilmente se habrían visto comprometidos por una simple atracción. La profesionalidad y el compromiso con la relación existente eran prioridades para ambos. Entonces, ¿por qué tantos rumores? Bueno, aparte de la química en pantalla, hay otros factores que contribuyeron a alimentar la especulación. Por ejemplo, las fotos y vídeos que compartían en las redes sociales. A veces se les veía bromeando, riendo juntos o incluso dedicándose mensajes cariñosos. Pero seamos honestos, esto es normal en cualquier rodaje. Los actores a menudo desarrollan una gran amistad durante el tiempo que pasan juntos trabajando. Y es lógico que compartan momentos de diversión y complicidad. La cercanía entre los actores en el set es un factor clave para crear una buena conexión en pantalla. Pasar largas horas juntos, compartir experiencias, reírse de las mismas cosas, todo esto contribuye a crear una amistad. Y esa amistad, a veces, puede ser malinterpretada por los fans y los medios de comunicación. Los mensajes cariñosos en redes sociales, las fotos divertidas y los comentarios cómplices son elementos normales en una relación de amistad. Sin embargo, en el contexto de una telenovela, donde la química es fundamental, estos gestos pueden ser tomados como señales de algo más. Otro factor importante es el morbo de los fans. A la gente le encanta fantasear con las parejas de la ficción y a veces, quieren creer que esa magia es real fuera de la pantalla. Es normal porque al final, nos encariñamos con los personajes y queremos que sean felices incluso en la vida real. Y bueno, la prensa también juega un papel importante en la creación de estos rumores. Los medios de comunicación a menudo se aprovechan de la curiosidad del público para vender noticias y alimentar el morbo. El deseo de que las parejas de la ficción sean reales es algo muy común entre los fans. Nos encariñamos con los personajes, nos emocionamos con sus historias de amor y, ¿por qué no?, queremos que encuentren la felicidad en la vida real. La fantasía es parte fundamental de la experiencia de ver una telenovela, y a veces, esa fantasía se extiende a la vida de los actores. Los medios de comunicación, por su parte, saben muy bien cómo explotar este deseo.
Los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas son herramientas que utilizan para atraer la atención del público y aumentar las ventas. La prensa rosa, en particular, se alimenta de este tipo de historias, creando un ambiente de morbo y especulación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Amor real o solo chismes? Pues, la verdad es que, basándonos en la información disponible, lo más probable es que solo fueran rumores. Aunque la química entre Burak y Neslihan era innegable, parece que la relación entre ellos fue puramente profesional y basada en la amistad. Ambos estaban comprometidos en ese momento y aunque es posible que hubiera cierta atracción, no hay pruebas concretas de que existiera una relación romántica. Analizando todos los factores, la conclusión más lógica es que la relación entre Burak y Neslihan fue principalmente profesional y amistosa. La química en pantalla era indiscutible, pero eso no implica necesariamente una relación romántica en la vida real. Las circunstancias sentimentales de ambos actores, con sus respectivas parejas, hacen aún menos probable que existiera algo más allá de la amistad. Es importante recordar que los actores son personas y como tales, tienen derecho a su privacidad. Y a veces la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy intensas. Así que debemos ser respetuosos con sus decisiones y no dar por hecho cosas que no son. Es fácil dejarnos llevar por la fantasía y creer en los rumores. Pero es importante ser conscientes de que la vida de los actores no es una telenovela. Tienen sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios sentimientos. Y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Hoy en día, Burak Özçivit y Fariye Evcen están casados y tienen 2 hijos. Y Neslihan Atagul y Kadir Doğulu también están casados y son muy felices juntos. Así que al final cada uno encontró su camino y aunque no hubo un romance real entre ellos, nos regalaron una historia de amor inolvidable en Karasevda. La vida continúa y cada uno de ellos ha construido su propia historia de amor. Burak y Fariye han formado una familia, y Neslihan y Kadir han consolidado su relación. La vida a veces nos sorprende y los caminos pueden tomar rumbos inesperados. Pero al final, lo importante es ser felices y encontrar el amor verdadero. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos desentrañado un poco los misterios que rodean a Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Hemos analizado la evidencia y aunque la verdad absoluta es difícil de saber, hemos llegado a una conclusión bastante clara. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Creéis que hubo algo más entre ellos? Me encantaría leer vuestros comentarios. Dejadme vuestras opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que pensáis. La belleza de estos temas es que nos permiten debatir y compartir diferentes puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene una opinión, y es importante respetarla. La interacción entre los fans es fundamental para mantener viva la llama de las telenovelas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Y recordad, siempre estoy aquí para hablar de vuestros temas favoritos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.